Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Gracias del alma. Como todos los viernes, tratando un tema de salud. El tema introductorio de hoy, me voy a tomar unos minutitos para hablar sobre él. Yo le pedí su opinión como infectólogo al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, el cual por compromisos formativos, profesionales, no se encuentra en la ciudad, manda sus excusas, porque él como coanfitrión del programa no puede estar aquí hoy, sus excusas formales y su afecto sincero como siempre. El COVID-19 está regresando a República Dominicana como lo está haciendo en toda la tierra, en Sudáfrica, en Europa, América Latina, el Caribe, no es la excepción. En una publicación de esta semana del CDC de Estados Unidos, salió que en Estados Unidos había habido un incremento del 21% de las personas infectadas de VIH, discúlpenme, del COVID-19. Asimismo en Europa y en toda la tierra pues se ha incrementado la positividad, no así la letalidad. Y yo le pregunté a Héctor Armando, le dije, Héctor, quiero que me digas a qué se debe esto y cuáles son tus recomendaciones para compartirlas con el público de los Viernes de Salud. Y me dijo, lo que está pasando es lo siguiente, si tú te das cuenta, se ha incrementado la positividad, pero no así la letalidad. O sea, si bien es cierto que en Estados Unidos ha aumentado muchísimo más que aquí en República Dominicana, que el aumento aquí ha sido del 1% al 3,47% diario, no así la letalidad. Casi ninguno de esos infectados ni siquiera ha necesitado ir al médico. Él me dice, mira, yo he visto cerca de 20 personas y sin embargo solamente uno, un joven de unos 16 años, presentó fiebre. O sea que realmente algunos han estado hasta asintomáticos. O sea que si bien es cierto que se ha incrementado la positividad, no se ha incrementado la letalidad. Entonces yo le dije, ¿a qué se debe? Me dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. La mayor explicación que hay es que si bien es cierto que las personas le dio a un montón de gente el coronavirus y se han vacunado y una serie de cosas, de 4 a 6 meses ya esa protección que da ya no es efectiva. Entonces se está viendo que ya estamos en qué mes, en el 5º, me dice él, que como infectólogo lleva la cuenta. Entonces, de ahí es que se ve que ya se esté aumentando. Entonces yo le dije, ¿cuáles son tus recomendaciones? Me dice, mira, dile al público de los Viernes de Salud que lo más importante de esto es que se den cuenta que la letalidad bajó de manera increíble. ¿Cuál es? Eso no es magia, eso es una realidad. El montón de gente vacunado, en Europa se ha vacunado casi todo el mundo, Estados Unidos se ha vacunado muchísima gente, en Australia, en África, en América Latina, aquí también en República Dominicana, pues la gente se ha vacunado. Entonces, Omicron ha seguido mutando, la B mayúscula, tal número y tal número, pero esas mutaciones le dan leve a las personas que tienen su esquema de vacunación completo o que ya el coronavirus le dio y que todavía tienen protección, y eso aunado, los anticuerpos aunado a la vacuna, pues es lo que hace que la letalidad sea
muchísimo menos o casi ninguna. Mis recomendaciones, dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, que quien no haya completado su esquema de vacunación, lo haga. Que el uso de la mascarilla en los lugares cerrados, donde haya mucha aglomeración de personas, que no dejen de usarla, sin importarle los titulares de periódico que están saliendo de que la gente se burla, se ríen, ya mira este con mascarilla, qué sé yo qué. Independientemente del poco juicio que algunas personas puedan tomar a broma una cosa tan seria como la salud colectiva y el respeto a los demás, no hagamos caso. Por ejemplo, yo sigo usando mi mascarilla exactamente igual, porque mi madre, que tiene 97 años, su salud está por encima de que alguien quiera venir a hacer chistes con cosas que realmente no se debe jugar. La salud es primero, pero sobre todo que aquellas personas que no hayan completado su esquema de vacunación, favor hacerlo. Recomendaciones del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Al regresar, vamos a conversar con una pediatra sobre un tema de mucha actualidad. No se vayan, regresamos. Desde finales de abril, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la comunidad médica en general ha estado mostrando grandes síntomas de preocupación y de inquietud por el hecho de que un adenovirus no hubieras venido, asociado generalmente a dolencias respiratorias Estoy aquí, ¿verdad? leves, en el mundo real estoy con Bobby, ¿verdad? Está siendo el causante ¿Cómo lo de sabes? una serie Todo este tiempo. de niños No he olido más que Old Spice y whisky. que son atacados por Creí un que si volvía brote aquí, agudo de hepatitis, de vuelta a mi niños cuerpo, menores de 10 años, incluso entre no los sé, cuales despertaría ya han de algún habido modo. niños que hay que Primero debes pasar sobre mí. que hacer trasplante y ¿Por qué todo tienes eso, que porque reunir es tus partes de agudo nuevo de una forma para poder increíble. despertar? Las causas al principio no se sabían cuáles eran, ahora ya el 72% de los niños infectados en su sangre ha salido la presencia de este adenovirus, pero como quiera hay una serie de interrogantes latentes todavía. Niños, ya hay más de 250 niños infectados y una gran cantidad, como decía, trasplantados. Vamos a conversar hoy precisamente sobre hepatitis, causas y consecuencias, haciendo énfasis en la hepatitis aguda en niños con la doctora Maciel Cruz, pediatra. Durante el programa también tendremos la opinión de la doctora Dania Torres, la cual es pediatra infectóloga, la cual siempre es tan amable, siempre está tan dispuesta a servir y a colaborar. Ella estuvo a bien mediante un video, porque tenía compromisos y no podía venir, a decirnos alguna situación que teníamos, una inquietud muy válida, y ella nos mandó su opinión como pediatra infectóloga. Tenemos a la doctora Maciel Cruz, pediatra, como le dijimos. Ella tiene su consultorio en el Centro Médico UCE, y la cual es nuestra invitada de lujo de esta tarde aquí en Los Viernes de Salud. Bienvenida, Maciel. Gracias, Neri. Encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo en este espacio informativo para la población. Mira, como decía en la presentación, vamos a ir de lo general. Tú no eres infectóloga, pero vamos a ir hablando de lo general para luego llegar a lo particular, que es este caso de los brotes de hepatitis aguda en niños. ¿Qué es la hepatitis? Bien, la hepatitis se conoce cuando hay una inflamación del parénquima hepático. Esto quiere decir, o sea, de la inflamación del hígado frente a una respuesta del sistema inmune
frente a un agente agresor, que puede ser, más frecuentemente se ve, procesos virales, o sea, virus. También hay causas medicamentosas o tóxicas, ¿verdad? O puede ser del mismo sistema inmune, a lo que se conoce como hepatitis autoinmune. Maciel, generalmente, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis? ¿Son igual? Y si después que nos hable de los síntomas, ¿se manifiesta de igual forma en los adultos que en los niños? Claro, los síntomas de la hepatitis en general puede presentarse por igual tanto en niños como en adultos, claro, teniendo en cuenta que los niños, o sea, las edades extremas, por debajo de 1 año de edad, por encima de 65 años de edad, pacientes embarazadas también pueden responder ante esta hepatitis, presentarse de forma más grave. ¿Cuáles son los síntomas? Desde un inicio puede verse una fase, lo que se llama una fase preictérica, donde hay malestar general, puede haber anorexia, fiebre, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, o sea, síntomas generales. Luego se sigue de una fase ictérica, donde se puede producir un tinte amarillento, ¿verdad? Lo que le llamamos ictericia en la piel o en los ojos también, en la conjuntiva de los ojos. También puede haber lo que le decimos coluria, que viene siendo una orina oscura, se llama como una orina tipo Coca-Cola, que el paciente orina así. Puede haber también hipoacolia o acolia, que son heces o deposiciones con poco color. Generalmente, ¿cómo se transmite la hepatitis? Porque luego vamos a ir específicamente a este brote, que ese ha sido uno de los grandes interrogantes y una de las de lo que tiene urgido a la comunidad médica estudiando y determinando. Pero normalmente, ¿cuáles son las vías de transmisión? Bien, de las vías de transmisión tenemos que conocer que hay, por ejemplo, lo que son virus entéricos, como es el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. ¿Qué significa entérico? Entérico significa que la vía de transmisión viene siendo fecal-oral, es decir, por alimentos o agua contaminadas con heces o deposiciones. Y también está lo que es, como pasa en el caso de la hepatitis B, hepatitis C o D, viene siendo, hay 4 tipos de vía de transmisión. Está la vertical, que es cuando la madre presenta el virus y embarazada, ¿verdad? Y se lo pasa entonces al bebé. Puede ser de forma horizontal, o sea, de una persona contaminada, contamina a una persona sana, ¿verdad? Viene siendo ya por sangre, secreciones, también parenteral, por transfusiones puede pasar, por agujas compartidas o utensilios, o sea, material médico contaminado. Y también puede ser por la vía sexual, que ya eso se ve más en adultos. Yo vi cuando estaba buscando datos para el programa y cuando estaba investigando, me retrotraje a una vez y busqué para recordar que hace unos cuantos años ya, creo que como una década más o menos, en Bonao, por esos sitios hubo un brote muy grande de hepatitis en adultos mayormente y se determinó que era que el agua tenía materias fecales. Sin embargo, dice que fueron muy pocos, casi ninguno de los niños se contaminaron, solamente adultos. Bueno, eso se puede explicar porque ahí existe lo que es la vacuna de la hepatitis A, que es muy importante. Por eso yo siempre insisto a los pacientes, o sea, a los padres de mis pacientes, el calendario, el esquema de vacunación que esté completo. Lo que es la vacuna de la hepatitis A actualmente se coloca al año de vida y a los 18 meses, que es muy importante. Ya, vamos a entrar ya en el asunto de tu experticio pediátrico. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los niños? Porque según vi, la mayoría de estos brotes, aunque son de 10 años hacia abajo, se están dando de 5, la mayoría hacia abajo. Así o sea, es. ¿cuáles son los factores de riesgo, Maciel? Bien, factores de riesgo. Empezando desde nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, donde a lo mejor no hay medidas de higiene o no hay una adecuada higiene, ¿verdad?, en el medio donde viven.
También puede ser, o sea, aparte de las medidas de higiene, un esquema de vacunación que esté incompleto, eso es un factor de riesgo también. Y claro, ya cuando, si la madre presenta el virus, ese es otro factor de riesgo, una madre embarazada, ¿verdad? Por el antecedente que dije lo que dije anteriormente de la transmisión vertical de la madre a hijo, ese es otro factor de riesgo. En adultos, promiscuidad, por ejemplo, el tener varias parejas sexuales, porque también lo que es la hepatitis B, C y D viene siendo la forma de transmisión está la sexual. Y ese es otro riesgo también, otro factor de riesgo, Sí, tener varias parejas sexuales. La hepatitis se considera una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente, la hepatitis B, C y D. La A no. La A no. La A y la E, que son virus entéricos, no se consideran, o sea, solamente es fecal oral, por contaminación de alimentos o agua. Ya, contaminada. de esas diferencias vamos a hablar Exacto. luego. Esta situación que tiene muy preocupada a la ciencia médica y que está en permanente estudio y todo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud están cada día monitorizando la situación y República Dominicana no es la excepción. Así es. ¿Cuál es la situación en República Dominicana? Porque hasta ahora la noticia que yo he encontrado y no pude encontrar de que hubiesen casos en República Dominicana, en tu consultorio y tú como pediatra quizás tenga alguna información que yo no poseo. No, gracias a Dios, Neri, hasta el momento no hay casos de este tipo de hepatitis infantil aguda. Gracias a Dios, a nivel aquí de República Dominicana. Eso es hasta el momento. En mi consultorio, tampoco yo no he visto niños con este tipo de hepatitis. Sí, se han presentado casos de procesos diarreicos o gastroenteritis caracterizados por dolor abdominal, con vómitos y diarrea, pero que se autolimita, que viene siendo por otras causas, pero llega solamente ahí y realmente no hay ningún caso reportado hasta el momento sobre esa hepatitis. Sí, una de las cosas que vi y que conversamos fuera de cámara tú y yo fue que el Ministerio de Salud Pública inmediatamente que se comenzaron a dar estos casos dio una alerta. Una alerta. Explícanos en qué consiste. Bien, la alerta es... Claro que... Alerta de vigilancia, decían ellos. Exactamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que tanto los familiares estar pendientes a la información, la evolución y el desarrollo de esta enfermedad, porque como todo en la medicina, esto varía, con el COVID lo vimos, varía cada minuto, o sea, cada hora puede aparecer algo diferente. Entonces, estar alerta a las informaciones nuevas que existen sobre esta enfermedad. También estar pendiente a cualquier tipo de sintomatología que puedan presentar dentro de la familia y en caso de presentar se debe de informar tanto al médico como a los centros educativos, a las guarderías y a los centros donde realmente son concurridos por niños. Ya, sí. ¿Se manifiesta de manera diferente en las niñas que en los niños? O sea, ¿el sexo es algún factor determinante en esta situación de la hepatitis en niños? No realmente, se puede afectar en ambos sexos por igual. O sea, no hay una estadística que diga que es más frecuente en el sexo masculino o femenino. O sea, que se puede afectar ambos por igual. Ya, tú decías que hay más... que se han presentado casos. Antes de este brote, que es la alarma general, ¿cómo se manifestaba en tu consulta y en las consultas de los otros pediatras? ¿Y cuál es el equipo multidisciplinario a que ustedes acuden cuando se presenta algún caso? Claro, en caso de que se presente alguna hepatitis, gracias a Dios, o sea, las hepatitis más frecuentes en los niños, que viene siendo la tipo A, se autolimita porque es benigna. Entonces, al autolimitarse, uno realmente lo que da es soporte de los síntomas, ¿verdad? Un tratamiento, como uno dice, sintomático. Entonces, sí, claro, ahí tiene que intervenir el pediatra que está de base, ¿verdad? Que es el que determina, y claro, el pediatra gastroenterólogo también debe de estar asistiendo al niño, ¿verdad? Al niño o a la niña.
Y en caso del infectólogo pediatra también, o sea que es un equipo multidisciplinario, pero sobre todo muy importante el gastroenterólogo pediatra. O sea, y el tipo de hepatitis que se manifiesta en los niños, creo que nos dijiste al principio que era la hepatitis A. La hepatitis A, exacto, esa viene siendo la más frecuente realmente, se autolimita y es benigna. Y como bien dije anteriormente, está lo que es la vacuna de la hepatitis A. Muy importante saber, Neri, que las personas a veces creen que, porque estoy vacunado no me va a dar, es igual que el COVID, que decían, no, porque yo estoy vacunado, entonces me dio COVID. Pero eso es, la vacuna, no, o sea, ninguna vacuna te protege al 100%, sí te protege de la forma grave. Que por eso... ¿Qué edad, desde qué edad pueden ser vacunados los niños? ¿Cuáles son los rangos de edad para la vacuna de la hepatitis A? Bien, la hepatitis A se coloca a los 12 meses de vida, o sea, al año de edad, con un segundo refuerzo entre los 18 meses a los 24. Entonces, importante saber que esto no está dentro del esquema de los centros de vacunación pública, sino que es a nivel privado. Muy importante. Para los niños. Para los niños, sí, así es. ¿Y para los adultos? ¿Tú tienes el dato? No sé si... Bueno, lo que pasa es que se presenta más en niños realmente, la hepatitis A. Entonces, o sea que en este caso deben de ir a su pediatra. Frecuente, sí, y el pediatra, yo siempre digo, enséñenle, yo siempre le pido a los pacientes, dame la tarjeta de vacunación para ver, porque a veces los padres creen que está completa y no está completa. Le falta, por ejemplo, la hepatitis A. Por ejemplo. Ya, sí, yo me imagino que para los padres la hepatitis como que siempre se asocia con adultos. Sí. Entonces, ante esta situación que está creando tanta alarma, Maciel, ¿cuán preocupados realmente deben estar los padres? ¿Y a qué síntomas deben estar alertas para... Yo soy de las que creo que la mejor medicina es la medicina preventiva, para no precaver y no tener que lamentar. Claro, así es, Neri. Bueno, de preocuparse sí, o sea, hasta nosotros los pediatras nos preocupamos realmente. ¿Cuáles son los síntomas que deben de estar alerta? Dolor abdominal, tipo cólico, ¿verdad? Vómitos, diarrea. Muy importante saber, Neri, que en estos pacientes, los que han presentado ahora la hepatitis infantil aguda, la mayoría no han presentado fiebre. Sí han presentado ese dolor abdominal, vómitos, diarrea, y luego esa ictericia, que es el color amarillento en la piel y en los ojos, también deben de recurrir a su médico, al pediatra. Y el pediatra entonces le va a hacer las analíticas del lugar que le corresponde. Vamos ahora a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a tener vía video a la participación de la doctora Dania Torres, la cual tan amablemente nos está informando sobre situaciones que a nosotros nos preocupaban de este tema, ya que ella es pediatra infectóloga. Además de eso, vamos a tener la participación del público, así que no se vayan. Regresamos con la doctora Maciel Cruz, pediatra, la cual tiene su consulta en el Centro Médico UCE, con teléfono 809-689-6405, 809-689-6405. Cuando regresemos, tengan papel y lápiz a mano, porque lo voy a volver a repetir, para si desean comunicarse con ellas. No se vayan, regresamos. Ya de vuelta aquí con la doctora Maciel Cruz, pediatra del Centro Médico UCE, con teléfono 809-689-6405. 809-689-6405. Después de esta pregunta a la doctora, vamos a comenzar con las preguntas de los videitos que tenemos del público, el cual tan amablemente nos mandaron. Tú decías, Maciel, que de entre los síntomas de la hepatitis en los niños está la ictericia. Así es. Pero no abundamos en ello. ¿Qué es la ictericia y cómo se manifiesta? Muy bien, la ictericia viene siendo la coloración, o sea, se manifiesta por la coloración amarillenta en piel
y en los ojos, o sea, en las mucosas, ¿verdad? Entonces, esta se debe por un aumento de la bilirrubina, el aumento de la bilirrubina que se produce a nivel del hígado. Entonces, como el hígado está afectado, hay una inflamación del hígado, entonces puede producirse esta ictericia. Es muy típico de la hepatitis, por lo tanto hay que estar pendiente. A veces hay padres que ven el niño un poquito amarillo y dicen, no, porque yo le estoy dando mucha auyama o mucha zanahoria. Se lo atribuyen a eso. Y puede ser otra cosa, o sea, puede ser esa ictericia que viene de esa hepatitis, de esa inflamación. Además de la piel, ¿se puede manifestar? Porque yo tengo entendido en el asunto del blanco del ojo. Sí, así es, así es. A nivel de los ojos, a nivel de la conjuntiva se puede ver. E incluso cuando uno, a nivel de la mucosa oral, también uno puede ver que está un poquito, o sea, la mucosa oral un poco amarilla también. O sea, te coge ese tinte ictérico. Vamos a comenzar a recibir vamos con los videitos, preguntas del público, por favor. Nuestro máster, si es tan amable. Hola Neiris, un placer como siempre estar en tu compañía, aunque sea de esta forma. No, disculpas, ese no es, ese ya le diremos cuándo. Bueno, vamos entonces a continuar. La situación del brote, los brotes de hepatitis agudo, dicen que en el 72% se encontró un adenovirus. ¿Qué son los adenovirus? Claro. ¿Y cuál es la extrañeza en este caso? Claro. Bueno, el adenovirus realmente, hay muchísimos tipos de adenovirus. Adenovirus es un agente patógeno, ¿verdad?, que producen muchísimas cuadros respiratorios, procesos gripales o catarrales y procesos gastrointestinales que se manifiestan por dolor abdominal, vómitos y también diarrea. ¿Qué pasa, Neri? Que se ha detectado en estos niños con hepatitis infantil aguda que se ha presentado actualmente, en una gran parte se ha detectado adenovirus del tipo 41. De tipo 41. No quiere decir que esta hepatitis sea justamente por ese agente causal. Todavía está en investigación, pero sí se ha encontrado, porque así también se ha encontrado niños que han tenido el virus del COVID. O sea, que puede ser. Ya. Hablando, ya tenemos las preguntas. Comenzamos, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta para la doctora es, ¿cuál es la diferencia entre hepatitis A y hepatitis B? Gracias. Pregunta, doctora. Muy buena pregunta, excelente. Bien, el virus de la hepatitis A, ya lo he mencionado, que es un virus entérico y la forma de contaminación viene siendo, fecal oral. Generalmente se autolimita y es benigno. Es muy remota de que sea que se convierta en una hepatitis fulminante por hepatitis A. Ahora, de que pueda pasar, bueno, en un 0.015% pudiera pasar, o sea, es muy mínimo el riesgo. Y la hepatitis B sí es una de las principales causas de hepatitis crónica que puede conllevar a una hepatitis fulminante. Y la vía de transmisión también es totalmente diferente. La vía de transmisión, como mencioné anteriormente, son 4. Está la vertical, la de persona contaminada a una persona sana a través de secreciones, parenteral por transfusiones, ¿verdad?, y por compartir agujas, utensilios médicos contaminados, y también la vía sexual, que en adultos es muy frecuente. Seguimos con las videopreguntitas, por favor. Doctora, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los padres para proteger a nuestros hijos de la hepatitis? Escuchó, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer los padres para proteger a los niños? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pueden hacer los padres? Bien, los padres, primero, completar el esquema de vacunación si lo tienen incompleto. Muy importante saber, Neri, que ahora con la pandemia, muchos padres, lamentablemente por el tema de que no querían salir con los niños, sobre todo a los centros de salud, se descuidaron un poquito con el esquema de vacunación. Entonces es importante completar ese esquema de vacunación, consultar con el pediatra para ver si está completo y si no le falta ninguna vacuna.
También las medidas de higiene, sumamente importante. Lavado de manos, con la preparación de los alimentos también, cada vez que va al baño, o sea, que van al baño, lavarse bien las manos, muy importante la medida de higiene. Y claro, estar alerta ante cualquier síntoma que he mencionado anteriormente. Muchas veces le damos de larga y no debería de ser. Seguimos, por favor, con las... Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber qué produce la hepatitis en los niños. Por favor, gracias. ¿Cuáles son las causas que lo produce de la hepatitis en los niños? Las causas, muy bien. Dentro de las causas tenemos las hepatitis virales, hepatitis A, la E, que viene siendo también entérico, igual que la A, vía fecal oral, ¿verdad? La B, la C y la D. Tenemos también que puede ser de origen autoinmune, aunque no es tan frecuente, pero puede ser. Y por medicamentos, puede ser, o sea, tóxico, donde engloba los medicamentos y las famosas tisanas, los famosos té, señores, o sea, los té, el té de orégano, que es un tececito de canela. Yo he visto madres en los hospitales, le encanta dar eso té a los niños de 2 meses de edad, 3, un té de orégano, porque el niño, para alentarlo un poquito, no, o sea, no saben el daño que le pueden ocasionar a un bebé. Sobre todo por debajo de 6 meses de edad, pero es una causa importante de hepatitis aguda. Esa situación en todos los temas médicos casi sale en las entrevistas, el asunto de la automedicación y de los remedios caseros. Sobre todo con los niños que son tan delicados, los padres tenemos que tener cuidado y antes de hacer ese tipo de cosas consultar con su pediatra. Miren, nosotros, como le decíamos ahorita y como la doctora Maciel Cruz nos explicó ahora, y una de las recomendaciones que ella hace, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud también dice que ellos se recomiendan ante esta situación higiene, lavado de mano permanente, cuidado con el agua potable, lavarse las manos cuando salen del baño. O sea, cuando nosotros vimos que es un adenovirus que se determinó que en el 72% de la sangre de los niños pues, está presente, a mí se me prendió un bombillito y yo dije, pero esto es como que se me parecía al COVID, las recomendaciones. Entonces me puse en comunicación con la doctora Dania Torres, que fue lo que dijimos en la introducción del programa. Dania es pediatra infectóloga. Ella, por un asunto de compromiso profesional, no pudo estar con nosotros, pero fue tan amable como siempre de colaborar con nosotros mandándonos el videíto que ahorita le dijimos que era el que venía ahora. Vamos a conversar con la doctora Dania Torres vía video, por favor. Hola Neiris, un placer como siempre estar en tu compañía, aunque sea de esta forma un poquito inusual. Sobre la pregunta de si está relacionado al COVID-19, la hepatitis infantil aguda, que ya tiene 328 casos al momento y 26 trasplantados, pues fíjate, existen un par de teorías sobre el origen de esta hepatitis. La teoría que hasta ahora tiene más valor o se le ha dado más importancia es que se trata de un adenovirus, el F41, que es un virus corriente común que produce infecciones sobre todo en los niños de tipo gastrointestinal, pero que en esta situación ha afectado a niños pandemia que han estado en cuarentena, trancados, que no han tenido contacto con otros niños, que no han tenido la oportunidad en el colegio, en los centros de juego, de adquirir previamente este adenovirus. Y de manera inusual ha despertado en el sistema inmunológico una reacción severa que ha requerido de trasplante hepático en un grupo de 26, haciendo una infección de suma gravedad. La otra teoría que circula y que se está manejando es que este virus, el adenovirus haya mutado y que se esté comportando de una manera agresiva. Estas son básicamente las principales justificaciones o teorías que se tienen para esta infección. Por otro lado, si lo que queremos relacionarlo al COVID-19 de una manera distinta, pues no se está relacionando ni a la vacuna, porque la mayoría de estos niños prácticamente no están vacunados, ninguno con vacuna de ningún tipo de COVID, y estos niños, pues la gran mayoría tampoco han padecido la infección de COVID previamente. Por lo tanto, no podemos asociarlo de esa manera hasta ahora con el COVID-19 como infección previa. Un abrazo.
Queremos agradecer infinitamente a Dania Torres, médico, pediatra, infectóloga, que siempre está dispuesta y presta a ayudarnos y a compartir sus conocimientos con todos los padres. ¿Qué te parece lo que Dania nos dice? Excelente información. La doctora Dania Torres es excelente y siempre está a la vanguardia también con todas las informaciones. Eso es así. No, pero a mí lo que te digo, que lo que me llamó la atención, primero lo del adenovirus, sí, y después lo del asunto de las recomendaciones que era que hacían los niños. Después de la pregunta, vamos a seguir con los videitos que tenemos. Hablábamos al principio también que el Ministerio de Salud Pública aquí en República Dominicana inmediatamente tomó cartas en el asunto y determinó una alerta centinela, estar permanentemente ojo avisor con lo que está pasando, y también que los padres tuvieran una vigilancia activa y una vigilancia pasiva. Entonces, ante ese caso, los padres, a mí me encantaría que tú le digas a los padres esa vigilancia activa y esa vigilancia pasiva, se lo ponga bien claro qué es la actitud que puede ayudar a que nuestros niños puedan prever antes que lamentar. Claro. Bien, Neri, muy importante que estén atentos ante cualquier síntoma. Vuelvo y repito, porque se ha caracterizado mucho por este dolor abdominal, de 1 a 2 semanas antes, vómitos, diarrea, y luego entonces viene lo que es la ictericia, la coloración en la piel amarillenta. Malestar general también. No se pueden llevar de que no, el niño está mejor y no ha hecho fiebre, porque la fiebre realmente alarma a la mayoría de los padres, pero se ha visto que en esta hepatitis la mayoría no ha presentado fiebre. Entonces, ante cualquier situación, cualquier sintomatología que presente su niño o su niña, deben de avisar al pediatra. Deben de avisar al pediatra, debe de ser evaluado por el pediatra y con las recomendaciones del lugar. Y bueno, yo insisto en lo que es la vacunación, el esquema de vacunación, si no está completo, completarlo. Muy importante, muy importante. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en los datos de Dania fue que ya hay 26 niños menores de 10 años que han necesitado trasplante hepático. Así es, Neri. Hay que saber también que todos los virus tienen la capacidad de mutar. El adenovirus el adenovirus no es de ahora, eso tiene un tiempo ya y hay diferentes tipos, hay alrededor de 103 tipos de adenovirus, pero ¿qué pasa? Ellos van mutando y en esa mutación uno que otro puede ser más agresivo, o sea, sobre todo con la clínica. Y cuando es agresivo, la clínica es progresiva y en pocos días, bueno, puede llegar a una hepatitis fulminante. Dios bendito, o sea que hay que estar ojo visor con esto y ojalá que las causas se determinen pronto para que entonces puedan venir los tratamientos preventivos del lugar. Claro, así Eso es lo más importante. Vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos sigan poniendo los videitos preguntas que tenemos por ahí. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es la hepatitis más común en niños? Por favor, gracias. Muy bien, la hepatitis más común en niños es el virus de la hepatitis A. Y Neri, tú dirás, bueno, pero qué raro porque está la vacuna. Pero la vacuna están en centros disponibles, en centros de vacunación privada. Entonces, muy importante que ese esquema, o sea, que el pediatra se lo explique a los padres para que lo tengan pendiente, porque a veces van a los centros, le colocan la del año de edad, la que le toca, y entonces esa se quedó en el aire, por ejemplo. Y no le ponen los refuerzos. Y no exactamente. Entonces, y son importantes los refuerzos. Después se lo ponen al año, y entonces, ¿cuánto tiempo después deben volver a ponerle la segunda? Entre los 6 meses a 12 años, o sea, a 12 meses, perdón. O sea, se le coloca al año de edad, y a los 18 meses se le pone el refuerzo. Y eso lo protege ¿hasta qué edad? Bueno, ese, como toda vacuna, o sea, eso tiene un rango de protección, ¿verdad? Entre los primeros años de vida, ya lo que pasa es que los niños, el sistema inmune, a medida que se va desarrollando, que se va fortaleciendo, cualquier infección lo pueden atacar mejor. O sea que
¿Te da inmunidad de por vida? No, no da inmunidad de por vida. No, no, no. O sea, por eso te preguntaba entonces, Claro. ¿cuándo tienen los niños que ponerse? Porque hay vacunas de hepatitis, Sí, la hepatitis B, claro. para los adultos. Claro, exacto. Aquí hubo yo sé que hice un programa con Héctor Armando donde hablábamos, Héctor Armando como infectólogo, de que los padres a las niñas ya que tenían más de 12, 14 años, había muchos padres renuentes a ponerle la vacuna de la hepatitis porque asumían que estaban dándole como permiso para tener relaciones sexuales y que nada más lejos de la realidad. No, no, no. Además, Neri, es importante saber, por ejemplo, de la hepatitis B se coloca al nacer a los 2, 4 y 6 meses, o sea que vienen siendo los refuerzos también. Ok, vamos a seguir vamos a terminar ya las preguntitas que nos quedan, por favor. Doctora, yo quiero saber si podría existir una relación entre los casos recientes de hepatitis y el COVID-19. Gracias. Dile. Bueno, realmente relación per se no. Y tampoco se ha visto que con la vacuna, porque la mayoría de los niños que tienen esta hepatitis no están vacunados con el virus de hepatitis, o sea, del COVID, perdón. Además, ya tuvimos la explicación bien amplia de la doctora Dania Torres, o sea que qué bueno que quien no haya comenzado a ver el programa ahora o no lo haya visto o quiera enviárselo a otras personas, sepan que hay la explicación amplia sobre esa relación. Ya las preguntitas terminaron. Bueno, pues las preguntas del público terminaron porque la gente, la verdad, que cuando vio este tema, pues se motivó mucho. Tú hablaste ahorita de que una de las vías de transmisión es la transmisión vertical. Cuando una madre está embarazada, que puede transmitírsela al bebé. Esto se da siempre, algunas veces, es más, o es como una sentencia. Una sentencia, ya. Fíjate, Neri, en medicina nada 100%, o sea, nada es 100%. De que se pueda dar, sí. E incluso, por ejemplo, en caso de la hepatitis B, hay medidas preventivas para que ese bebé cuando nazca no presente esa sintomatología del virus de hepatitis B. O sea, se le coloca su vacuna antes de las 24 horas y su gamma globulina, por ejemplo. Pero de que se puede presentar, sí. Pero, vuelvo y repito, o sea, en medicina nada es 100%. Entonces, sí se le debe de dar un seguimiento estrecho a este recién nacido, sobre todo en los primeros meses de vida. Y claro, y a la madre también, y a la madre durante el embarazo y luego del embarazo. Y ya nos queda poco tiempo y hay una pregunta que no se nos puede quedar, pero ahora terminando con eso, además yo me imagino que variará también qué tipo de hepatitis tenga la madre, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, lo que es la hepatitis B y C son las responsables de la mayoría de la hepatitis crónica de origen viral, claro está. Oh, Cristo. No quería que se nos quedara esto porque nos mandaron 4 o 5 veces, yo lo tenía como una de las preguntas que no podían quedarse, ¿no? Y es la siguiente. Generalmente dicen que somos lo que comemos. ¿Cuál es la dieta de los niños? ¿Tienen que tener una dieta específica? Bueno, cuando están con la hepatitis en sí, con el cuadro, realmente en la fase ictérica es donde se debe de tener precaución con la dieta rica en grasa. O sea, para que no se sienta no tenga esa sensación de plenitud el paciente. Pero realmente se le da su seguimiento, su reposo, que no tiene que ser absoluto, y se ingresan ya a los pacientes que tienen riesgo a desarrollar una hepatitis fulminante. 30 segundos, tus recomendaciones finales para terminar y despedirnos. Muy bien, recomendaciones, medidas de higiene, lavado de mano, muy importante, esquema de vacunación completo, estar alertas a cualquier información que exista ahora mismo de la hepatitis infantil. Y también, claro, estar alerta a cualquier tipo de sintomatología que puedan presentar dentro de dentro de los familiares, ¿verdad? Y de una vez comunicárselo al pediatra, comunicárselo también a los centros educativos, guardería y centros concurridos por estos niños.
Maciel Cruz, pediatra del Centro Médico UCE, nuestro agradecimiento. Gracias por habernos acompañado. Gracias de verdad a que te lo ustedes. agradecemos mucho. A nuestro agradecimiento reiterado a la doctora Dania Torres y a ustedes, que son la parte más importante de este programa. Como cada viernes, los viernes de salud estarán aquí nuevamente el próximo viernes. Los esperamos. Buenas tardes.